todos sobreestimamos lo que se puede hacer en un año y subestimamos lo que se puede hacer en 10. Porque yo creo que a veces las personas tendemos a caer en la trampa de satisfacer al jefe. Al final del día, cuando ya todo el mundo se fue, cuando ya todo quedó solo, cuando no hay nadie en el piso ni en la oficina, y siente un poquito la soledad del líder. Porque hay gente que ha escrito sobre eso. Hay gente que dice que el líder durante el día está rodeado de gente. Pero cuando se acaba el día, es la persona más solitaria del mundo, y es cierto. ¿Y cuál sientes tú que ese es el principal problema o área de oportunidad que tiene nuestro país, Colombia, para decir, bueno, yo quiero trabajar y quiero realmente encontrar una solución que pueda capitalizar esa oportunidad? Yo creo que la oportunidad, pues son muchas, pero una en particular es pensar en grande. Los colombianos nos acostumbramos un poco a lo seguro, porque sí soy un enamorado de Colombia. Quiero estar acá, quiero estar en este país y trabajando para el país. Bienvenidos a este Café Éxito. Hoy estamos con Javier Díaz Fajardo, un abogado experto en banca de inversión que fundó también Fondo de Inversión para Pymes y fue hasta hace poco el presidente de Bancoldex. Bienvenido, Javier, a este Café Éxito. Estoy feliz de tomar este cafecito contigo. Carmenza, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío y qué bueno poder compartir este espacio para que hablemos de todo un poco, para que hablemos de proyectos, de cosas que han pasado, pensamientos diversos, todo tipo de cosas. Muy feliz de estar acá. Bueno, súper, la verdad es que es un privilegio poder aprender de una persona con tu experiencia y siempre a mí me gusta empezar este primer sorbo del café preguntando ¿quién es Javier? ¿Cómo definirías a Javier? A mí me gusta responder esa pregunta cuando tengo la oportunidad de responderla como una persona que me gusta trabajar. Yo creo que la gente típicamente empieza diciendo soy economista o soy abogado o soy músico, pero yo creo que la profesión no define a la persona. La persona, cuando uno mira hacia adentro, yo creo que uno tiene que poder responder quién es a base de lo que le gusta y lo que lo mueve. Y a mí me mueven muchas cosas, pero principalmente me mueve el trabajo. Ya tengo 30 años de estar trabajando. Igual me siento una persona muy joven, pero... Muy joven. Gracias. Pero me gusta definir eso. Me gusta definir como una persona que trabaja apasionadamente y que le gusta lo que hace. Siento que he sido muy privilegiado. Siento que he ejercido cargos como abogado, he ejercido como banquero, he hecho cosas propias, emprendimientos. Ahora, como los que veníamos comentando ahorita, también enfocado en compartir experiencias. Entonces, me gusta hacer un poquito de todo, pero lo que hago, lo hago apasionadamente. Wow, esa es una definición muy bonita, ¿eh? Porque al final cuando uno realmente se motiva y le gusta lo que hace, esa capacidad de trabajo y esa energía siempre van a estar presentes. ¿Y el cafecito forma parte de la rutina de Javier o no? Muchísimo. ¿Cómo es ese cafecito de Javier? ¿Cuál es? El cafecito, lo que pasa es que son muchos cafecitos al día. Son entre 8, No, 10, eso ya me 12. superó a mí, mi tope 100%. Pero ¿En serio? sí. Muy adicto al café, orgullosamente. Me gusta el café. Siempre me gusta, no solo la sensación de tener como la taza de café en la mano, el calorcito que sale, sino también, pues obvio, el sabor, el olor. Me encanta el café. Tú empezaste tu carrera en Nueva York, en Washington, trabajaste en firmas de abogados muy reconocidas también en Estados Unidos. ¿Qué te hizo venir a Colombia y un poquito empezar a crear y a apostar por todo ese desarrollo empresarial colombiano? Lo que pasa es que fueron 2 idas y vueltas a Estados Unidos. La primera fue, digamos, relativamente joven, como a los 24 años, ir a estudiar. Y me fui a estudiar y me quedé a trabajar un año en Nueva York. Entonces fueron 2 de estudio y 1 de trabajo en una firma de abogados, digamos, grande, en la cual ya empecé a tener como una inmersión en bonos y en bonos soberanos de la República de Colombia. Entonces, esa primera vuelta, que fue entre 1994 y 1997, hace ya un tiempo, esa vuelta se acababa por definición, porque yo me fui a estudiar, trabajar un año y volver. Entonces, eso fue así por diseño. Luego, como en el año 2001, ya fue la ida a Washington en un contexto de país muy diferente. No sé si algunos acá o lo recordaremos, pero Colombia en el año 99, 2000, 2001 era un país bastante en problemado, mucho más que hoy. Y eso creo que hay que enfatizarlo porque hoy día la gente joven particularmente tiene una visión negativa de las cosas y los que hemos vivido ya otras crisis y otras realidades sabemos que no solo que se puede estar peor, sino que se puede estar mejor.
Entonces, en el año 2001 sí tomé la decisión de irme buscando un trabajo permanente en Washington, lo conseguí en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero esa fue precisamente la década en la que Colombia dio la vuelta para mejor. Entonces, a Colombia regresé en el 2007, ya como por la convicción de criar acá la familia, ya había 2 hijos, pero sobre todo apostarle al país. Y por eso fue que volví a montar un fondo de capital privado, que historia larga corta, al final del día no funcionó, pero sí funcionó la vuelta a Colombia. Sí funcionó estar acá, trabajar por el país y arrancar una vida ya en el sector financiero colombiano. Entonces, esas 2 idas y venidas entre Nueva York, Colombia y Washington se dieron en momentos de la vida diferentes, pero un poco con el mismo objetivo, trabajar primero pues yo creo que por uno y por la familia, pero segundo y muy de cerquita por el país. Y creo que eso es lo que he podido hacer durante los últimos 15, casi 20 años, es trabajar por el país. ¿Y cuál sientes tú que ese es el principal problema o área de oportunidad que tiene nuestro país, Colombia, para decir, bueno, yo quiero trabajar y quiero realmente encontrar una solución que pueda capitalizar esa oportunidad? Yo creo que la oportunidad, pues son muchas, pero una en particular es pensar en grande. Casi los colombianos nos cuesta un poquito. Y nos cuesta a todos. Y todos tenemos Sí. que incluirnos en ese paseo porque nos duele pensar en 5 y en 10 años. Todos vivimos pendientes del próximo año. Está difícil, uno vive pensando en el mes siguiente, entonces, ¿cómo se proyecta uno a 5 o 10 años? Pero es que ahí está el quid del asunto. Sí. Es tratar de combinar lo que es más inmediato con saber que hay un cliché, un dicho de esos bobos, pero que a mí me parece que dice mucho, y es que todos sobreestimamos lo que se puede hacer en un año y subestimamos lo que se puede hacer en 10. Y yo creo que uno va cogiendo esa perspectiva de largo plazo con el tiempo. Entonces sí me parece que los colombianos tenemos la oportunidad y el deber de pensar en el largo plazo del país. Hoy día todo el mundo está pendiente de un gobierno, de una coyuntura política, de que si la elección será así o será asá, pero uno oye muy poca gente, casi que ninguna, hablando de los próximos 10 años. Cómo diseñar, cómo construir, cómo sí llevarnos a ese largo plazo. Entonces yo creo que la oportunidad, que no es la única, pero creo que la oportunidad está por ahí, es en pensar largo plazo y pensar en grande. ¿Y cómo Javier piensa en ese largo plazo de Javier? Si vamos a pensar a Javier en 10 años, ¿dónde estará Javier en 10 años? Pues dónde exactamente no lo sé, pero tal vez sí puedo pensar haciendo qué. Y quisiera seguir en el tema de finanzas y sostenibilidad. Yo tuve el privilegio de servir 6 años como presidente de Bancoldex, donde aprendí muchísimo. Aprendí sobre el tejido empresarial de Colombia, aprendí sobre servirle a los empresarios. Hicimos proyectos chiquitos, hicimos proyectos grandotes, de los cuales también me gustaría hablar en algún momento. Entonces, creo que es la vocación de servicio combinada con construir país, porque sí soy un enamorado de Colombia. Quiero estar acá, quiero estar en este país y trabajando para el país. Y también trabajando independiente de quién gobierne. Eso fue otra lección que tuve durante los últimos 6 años, y es que trabajé para 2 gobiernos diferentes, conocí infinidad de ministros, conocí superintendentes, conocí una cantidad de actores públicos, y con todos tuve la buena fortuna de relacionarme bien, porque honestamente creo que uno tiene que trabajar es por la institución, por el país, y no necesariamente por un gobernante o por otro. Bueno, eso suena muy bonito, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más de esas habilidades que uno necesitaría desarrollar para que alguien como en tu caso, que fue exitoso con gobiernos diferentes, en momentos también económicos, sociales, políticos distintos del país, ¿cuáles fueron esas habilidades que le ayudaron mucho a Javier a ese éxito? ¿Y cómo podríamos los que estamos escuchando, los que van a escuchar este podcast, aprender un poquito de esas habilidades críticas para el futuro? Pues a ver, una creo que es la facultad de trabajar por la causa, llámese la empresa, llámese el país, llámese lo que sea, más que para las personas. Porque yo creo que a veces las personas tendemos a caer en la trampa de satisfacer al jefe. Y al final del día, claro, uno tiene que tener buenas relaciones con el supervisor, con el que uno supervisa, con todo el mundo, pero no hay que perder de vista que hay que trabajar es por la causa. Y en el caso de los bancos públicos, la causa es el país. Y en el caso de Bancoldex, la causa pública son las empresas del país. Si uno tiene claro que su cliente, por ponerlo así, son las empresas, lo importante es eso. Y un poquito secundario es que piense el jefe o el gobernante o la persona de turno. Entonces, nuevamente, creo que hay que saber diferenciar lo que es
estructural y lo que es importante, de lo que es coyuntural y lo que es menos importante. Si uno sabe llevar un poquito ese equilibrio, creo que tiene probabilidades de que le vaya bien. Y lo otro, por lo menos en mi caso, es no tener filiación política. Y suena raro porque ejercer un cargo público sin tener filiación política... Eso es difícil, ¿eh? O sea, aguantar esa tentación, porque es que uno siempre tiene una afinidad por una persona más que por otra, eso es algo humano. Entonces dice, bueno, obviamente voy a decir, no tengo una afiliación política porque lo más importante es el propósito de la causa que sirvo. Pero como realmente uno navega esa política, porque así como estás tú en estos campos, muchas personas estamos en las corporaciones, tenemos mucha política interna que a veces es difícil manejar. ¿Cómo hace uno entonces para poder navegar de manera correcta estos entornos tan complejos? Pues parte también de la respuesta está en los resultados. Si uno logra mostrar que para lo que lo contrataron o para lo que vino, lo logró, y lo logró con resultados sobresalientes. Y en el camino, muy importante, supo tratar bien a la gente. Y tratar bien a la gente es a todo el mundo, es al gran jefe, llámese como se llame, es a la persona que sirve un café, es a la persona que uno saluda por primera vez y nunca ha conocido. Yo creo que si uno logra mostrar esa combinación de resultados, buen trato, vocación de servicio y también mucha exigencia, porque no hay que perder de vista que uno llegó para algo. Entonces creo que es el combo funciona. Ahora, obviamente hay dificultades, hay épocas buenas, hay épocas malas. En el caso de quienes estuvimos en Bancoldex los últimos 6 años, vivimos una pandemia, vivimos todo tipo de coyunturas, huracanes, desastres naturales, temas sociales, vivimos de todo, pero siempre con el espíritu de esto es hacia adelante. Nunca uno se puede detener como a lamentarse sobre lo que está pasando, o si lo tiene que hacer un poquito lo hace en privado. En privado se vale llorar, en privado se vale quejarse, en privado se vale maldecir, pero en privado. ¿Y cuál es ese privado de Javier? ¿Te metes a tu oficina, te cierras y lloras o ves la esposa de Javier? ¿Quién es ese privado ahí? Pues es que depende un poquito del momento. Hay momentos en que uno sí efectivamente cierra la puerta de su oficina y coge un cojín y grita. O hay momentos en que simplemente se siente triste o se siente feliz, no importa. A mí me pasaba en algunas épocas que era el final del día. El final del día, cuando ya todo el mundo se fue, cuando ya todo quedó solo, cuando no hay nadie en el piso ni en la oficina, uno en la puerta cerrada se siente y mira por la ventana y siente un poquito la soledad del líder. Porque hay gente que ha escrito sobre eso. Hay gente que dice que el líder durante el día está rodeado de gente. Pero cuando se acaba el día, es la persona más solitaria del mundo, y es cierto. Porque al final del día el problema le queda es a quien está ejerciendo el liderazgo. Todos los demás se van para la casa, porque todos los demás tienen como la expectativa de que alguien más arriba o en otra posición, siempre hay alguien que lo va a solucionar. Pero la soledad del líder sí existe. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que es algo de lo que yo también hablo mucho, y la pregunta ahí es más bien cómo nos acompañamos distinto, porque es verdad que en la medida que vas subiendo en las empresas, en las corporaciones, pues tienes que ser tu responsabilidad. Tú no vas a ir a decir a tu jefe no sé qué hacer, no sé a tu equipo no sé qué hacer, al final tienes una responsabilidad, ¿no? Que es lo que crea esa sensación de soledad en las decisiones y en la forma como nosotros lideramos. Sin embargo, la pregunta acá es de quién nos rodeamos, porque creo que hay otras personas en ese caso que seguramente pueden acompañar ese proceso. Y si pensamos hacia atrás, en esos momentos donde tú dices, no, yo me llegué, cerré, casi que lloré con la almohada ahí en el escritorio, ¿de qué se arrepiente, Javier? ¿Cuál es la decisión que Javier tomó en algún momento que dice, no, si yo pensara para atrás, lo hubiera hecho diferente? ¿Cuál fue esa decisión? No sé si es una decisión en particular, pero tal vez sí es un modo mental. Yo creo que hay decisiones que hubiera podido tomar más rápido. ¿Cómo cuáles? A ver. Pues que se puede contar aquí, ¿no? En el cafecito así. Mira, yo creo que uno le tiene que creer más a la intuición. Cuando uno de entrada hay algo, llámese una situación, llámese un personaje o algo que no le cuadra, y eso es la tripa hablando, hay que hacerle caso. Claro, no hay que ser tan instintivo como reaccionar en caliente y tomar decisiones que no se piensan. Pero a veces uno dice, no, mi intuición está equivocada, y uno le da una vuelta por un lado, le da una vuelta por otro. A veces un poco evadiendo lo que hay que hacer, y uno sabe lo que hay que hacer. Entonces, no sé si me arrepiento de una decisión en particular, pero si lo mirara hacia adelante, creo que le empezaría a hacer más caso a la voz interna que le dice a uno, no es por ahí. No es por ahí. Y si esa vocecita interna nos dice,
ese jefe no es por ahí, ese jefe no me lo puedo aguantar más, ¿qué haría uno? ¿Qué debería hacer uno en ese caso? Claro, lo que pasa es que... Caso a No, pues, no, intuición? lo obvio es decir que hay que hacerle caso a la vocecita interna, pero pues claramente todos necesitamos trabajos, todos necesitamos de qué sobrevivir. Entonces, como no es tan fácil solamente hacerle caso a la voz interna, yo creo que también hay que buscar la manera, sobre todo, de llevarse con la gente. Entonces, pues, el otro no importa si está al mismo nivel de uno, no importa si es superior, jerárquico, lo que sea. Pero hay que aprender a ponerse un poco en los zapatos del otro y eso lo hace a uno reaccionar mejor. En otras circunstancias de la vida a uno le enseñan que el problema no es la otra persona, el problema es cómo uno reacciona ante lo que hace la otra persona. Porque la otra persona es quien es. Sí, lo Llámese único que como uno se tiene llame. control es la forma como uno reacciona Y eso, a la situación. exacto. Entonces creo que no sé de qué me arrepiento realmente, pero sí sé que hacia adelante me parece más inteligente y más humano tanto hacerle caso a la vocecita interna como entender al otro. Eso, y creo que a los colombianos eso nos falta mucho. Ok. Cuando tú volviste a Estados Unidos e iniciaste acá este fondo que nos contaste y dijiste, bueno, no funcionó muy bien. ¿Por qué no funcionó? ¿Cuál fue ese aprendizaje grande que dices, bueno, realmente esto tal vez no tuvo la cara correcta por esta razón? ¿Cuál sería eso? Yo creo que hubo unos factores externos y unos internos. Externos, hubo una crisis financiera global. Pero esa es la fácil es echarle la culpa a algo de afuera. Yo creo que el equipo que teníamos en ese momento era muy chiquito, éramos 3 personas. Sí. Éramos 3 personas tratando de hacer de todo y creo que nos faltó rodearnos de más gente. Nos faltó tener una idea tan ganadora que fuera capaz de convencer a otra gente de que nos acompañara. Nos sentíamos como 3 personas convencidas de lo que estábamos haciendo, convencidas de tener la razón, pero nos faltó poder comunicar por qué eso era tan bueno. Entonces, nuevamente, la lección aprendida para mí está en que hay que, de entrada, saber convencer mejor. Uno puede tener o no los recursos, pero si sabe convencer, un poquito logra todo. Y creo que en ese momento nosotros mismos estábamos demasiado autoconvencidos de que teníamos la razón, entonces todo el mundo tenía que verlo igual, y no todo el mundo lo ve igual. Entonces, hay que saber comunicar mejor, convencer mejor. Un poquito de eso, al final del día todo es comunicación. Hay 4 elementos de los que yo siempre hablo un poco en este éxito camino profesional que los acabas de describir ahí, los quiero solamente resaltar. El primero que dijiste es claramente tener una visión y obviamente ustedes tenían un producto muy bueno, pero cómo realmente eso podían contagiar a las otras personas. Ahí viene el segundo elemento que es la comunicación y cómo realmente conectamos con las personas. Y finalmente creo que algo que dijiste ahí es rodearnos de las personas correctas y esa capacidad no solamente conectar, sino tener el equipo acertado es lo que permite que uno pueda avanzar al ritmo que necesita. Y después de ahí entraste entonces al Grupo Aval, ¿cierto? Fuiste vicepresidente del Grupo Aval, fuiste vicepresidente de la Bolsa de Valores, o sea, mejor dicho, aquí estamos con un experto del tema financiero. ¿Necesitamos o no los colombianos invertir un poco más de manera consciente, acertada en, por ejemplo, fondos de inversión, bolsa de valores, acciones? ¿Cómo es un poquito hoy el comportamiento colombiano con respecto a la inversión? A ver, sí, todos los colombianos necesitamos invertir más es que los colombianos estamos demasiado acostumbrados a invertir en lo que es seguro. ¿Y qué es seguro? Pues todo el mundo invierte en un CDT. Ok. Entonces, no, pues eso ya no paga casi nada. Bueno, estaba pagando bien, nada que reconocer. No, lo que pasa es que venimos de tasas del 16 y el 7%. Hoy día están en el 8 o en el 9, pero eso no es ni poquito malo. Pero los colombianos nos acostumbramos un poco a lo seguro. Sí. El CDT, el apartamento que renta algo. Y también nos acostumbramos, por errores de muchas personas, a lo que prometía y promete todavía unos retornos exorbitantes, pero que no puede ser cierto. Y por eso es que en Colombia ha habido tanta pirámide, tanto fraude. Yo creo que los que hemos estado en la industria financiera y bursátil, me da culpa, no hemos sido capaces de transmitir la bondad de invertir en un proyecto que tiene algo de riesgo, pero que tiene un retorno decente. Entonces nos hemos situado entre los dos extremos. O lo súper seguro, que es el CDT al 16, que obvio a todos nos gusta, o el que es muy arriesgado y le crea las pirámides estilo DMG. Ya la gente no se acuerda mucho de DMG, pero ¿cuánta gente no invirtió en DMG? Impresionante. Porque le prometían retornos del 50, del 70%, que uno sabía que en el fondo no eran sostenibles. Entonces creo que nos ha hecho falta invertir en proyectos de innovación, en emprendimientos. Eso es mucho más tangible, toma un poquito más de tiempo en madurar, pero nos hace falta.
O sea, sí creo que nos hace mucha falta invertir en cosas que no son ladrillos o CDTs, porque el colombiano que se respete, aquí, Sí. o no. El colombiano que se respete invierte en ladrillos o en CDTs. Mi mamá, tuve una conversación con mi mamá este fin de semana con respecto a eso precisamente. Y la respuesta de mi mamá es, tiene que comprarse un apartamento nuevo o tiene que meter la plata al CDT. O sea, de alguna manera lo que te están haciendo es sacarte lo que vive mi mamá, de lo que vivimos todos. Nuestra educación ha sido muy afianzada en eso. Y de alguna manera no tenemos esa claridad ni ese conocimiento para profundizar. Incluso nosotros, las personas que gerenciamos compañías, a veces ni siquiera nuestro propio dinero lo manejamos de manera adecuada, que es triste decirlo, pero es la realidad. ¿Qué podríamos entonces hacer y qué se imaginaría, por ejemplo, Javier, qué podría hacer en ese futuro para ayudar a las personas a educarse un poco más sobre cómo, no solamente a las personas, a los empresarios también, de cómo realmente poder invertir de una manera más eficiente? Retomando un poquito la experiencia pasada de la Bolsa de Valores, hay unos instrumentos bursátiles muy interesantes, que ninguno es garantizado como lo puede ser un CDT, pero que sí muestran oportunidades de inversión nuevamente en emprendimientos, o hay acciones listadas en bolsa que son súper interesantes. Lo puedo mencionar hoy día porque ni soy funcionario público, ni tengo ningún compromiso. La recomendación aquí, Javier. Pues es que hay, para mi gusto, hay unas que son bastante obvias. Sí. Si uno, y voy a dar el contexto para decirlo que también es bastante obvio. Si uno le cree al país, como creo que le creemos millones de colombianos, si uno cree que el futuro va a ser mejor, como lo creemos millones de colombianos, ¿por qué no apostarle a comprar acciones de Ecopetrol? Y porque es que fluctúan mucho, yo he comprado muchas y he perdido, sube, baja, pero es que voy. Pero es que ese es otro punto. Hay un dicho en inglés, sí. Voy a tratar de hacer la traducción aquí mientras hablo. Lo que importa no es... A ver, no, voy a cogerlo por otro lado. No es si uno entra o sale rápido de una acción, sino cuál es su horizonte de tiempo. Yo sé. Entonces, si uno tiene, nuevamente, todos estamos preocupados por si la acción de Ecopetrol bajó mucho o poquito este año o en los últimos 2 años, pero casi que lo diría garantizado, de aquí a 10 años, la acción de Ecopetrol solo puede tener una valoración importantísima. No, es el horizonte de tiempo. Al final del día, si uno necesita plata hoy, mañana, y necesita invertirla hoy, pues tiene que irse por algo muy seguro. Es como ir al casino. Si quiere ganar o perder rápido, eso es ya. Entonces siempre coge pierdo, así que mejor no voy nunca. Pero tiene de que juegue uno. Bueno, eso también fue muy importante. Bueno, y después entonces entraste un poquito perdón, en ese mundo. yo le apostaría Sí. a acciones como Ecopetrol, Sí. como ISA, Bancolombia, Grupo Aval. Todas esas las tengo. Está haciendo check, Pero tengo. es un buen portafolio. Es un buen portafolio. Ah, bueno, está bien. Hay que darle ese crédito a Álvaro, que es el que maneja esa inversión. Claro. Bueno, me encantó. Después entonces entraste un poquito a Bancoldex, un mundo completamente diferente. Yo quiero que me digas cómo manejar, porque tú estuviste en la pandemia, que fue un momento tan difícil también para todo el ambiente empresarial colombiano. ¿Cuál fue el rol que jugó también Bancoldex en eso? Y cómo uno toma decisiones en momentos tan críticos y tan difíciles como ese que vivimos. Cuando uno ya lo mira con el beneficio del tiempo, con el retrovisor hacia atrás, hay varios elementos que permitieron que Bancoldex le diera una respuesta muy, muy importante a los empresarios del país. Y primero un poquito de números. Durante los años 2020 y 2021 movilizamos más de 5 billones de pesos en créditos principalmente a micro, pequeña y mediana empresa. Algunos créditos grandes, pero la mayoría fue MIPYMES. Entonces dice uno, ¿por qué? O sea, ¿por qué hubo esa capacidad de respuesta tan buena? Y los factores son varios. Uno, Bancoldex ya venía muy bien armado. Yo tuve el privilegio de ser el 9º presidente de Bancoldex, pero puedo contar que los 8 presidentes anteriores, todos fueron extraordinarios. O sea, que la entidad venía bonita, bien cuidada, no politizada. Entonces, cuando uno recibe una entidad tan buena, es como, yo lo hablaba con alguien en algún momento, es como tener un Ferrari pero parqueado. Entonces el Ferrari estaba parqueado. Durante el año 2019, que fue mi primer año en el banco, ya empezamos a hacer unas cosas interesantes. Cuando llegó la pandemia, no solo nos cogió bien parados, sino que el gobierno puso a disposición de Bancoldex unas ayudas importantísimas. Y no solo de Bancoldex, de Findeter, de Finagro, de toda la banca de desarrollo. Entonces hay que sumar una entidad que ya estaba buena, un gobierno que le mete una cantidad de apoyos importantísimos a la tasa de interés, a las garantías. Entonces, esa mezcla
Y, muy importante, un equipo directivo que cuando yo tuve el privilegio de llegar al banco, yo no cambié a nadie. Porque mi expectativa era quedarme 3 años. Y cuando lo hablé con el equipo directivo, lo hablamos así. Les dije, todos tranquilos, el que primero se va soy yo. Más bien dediquémonos ¿Y si fue el a primer trabajar. año que fuiste, no? Sí, Okay. pero 6 años Pero 6 después. años después. Pero 6 años después. O sea, durante 6 años trabajamos exactamente el mismo equipo directivo que arrancó en 2019. Entonces, cuando la gente tiene la tranquilidad de que no está su puesto en riesgo, de que hay confianza, de que el gobierno le está metiendo unas ayudas impresionantes a todo el tema de combatir el COVID, y la entidad ya venía bien formada porque durante 30 años la habían cuidado bien, pues creo que uno es muy afortunado. Uno es afortunado de recibir eso, de saberlo llevar, y ahí sí hay un poquito, creo que se vale un poquito de la cuña, es como el director técnico, es el saber llevar esa situación, porque uno no le enseña a la gente qué hacer, pero uno sí sabe cuándo apretarle a uno o soltarle al otro, o cuándo congregarlos y decirles, venga, esto no está funcionando. Entonces creo que hay mucho director técnico en la labor de gerente o de presidente. Y en Bancoldex logramos hacer eso, pero repito, el apoyo que le metió el gobierno central y los gobiernos regionales a la causa de Bancoldex fue impresionante, porque todo el mundo encontró el Ferrari. El Ferrari estaba parqueado. Suena feo decirlo, pero casi que ponerlo en carrera. Sí, casi que se necesitaba la carrera, que tristemente fue una crisis sanitaria de salud. Pero todo estaba. Creo que lo importante era saber aprovechar y se hizo. Y tú también tuviste mucho que ver en todo ese proceso de transformación digital de Bancoldex, ¿verdad? Creaste iniciativas nuevas. ¿Cómo sientes tú que ahora cualquier persona que esté liderando, por ejemplo, una organización tiene que entender un poquito más cómo llevar digitalmente o transformar realmente desde la parte digital esas organizaciones? ¿Cuál fue la clave ahí para eso que tú hiciste? Es que antes de la transformación digital, creo que lo que había que entender era que el modelo de negocio, independiente de pandemia, iba a cambiar. Bancoldex era un banco con todo lo bonito que era y es un poquito cómodo. Se fondea el mercado de capitales para prestarle a otros bancos y esos otros bancos le prestan a los clientes. Ese era el modelo. Sí. Pero ese modelo se sabía desde hace mucho tiempo que iba a ser insostenible. Entonces nosotros empezamos a cambiar la mezcla para no depender tanto de prestarle a bancos, sino más bien prestarle directamente a las empresas. Eso que suena sencillo es un cambio de todo un paradigma. Porque cuando uno lleva 30 años haciendo algo de una forma y le ha ido bien, de pronto además llega la pandemia y hay que hacerlo de otra manera, pues es todo un reto. Y creo que para mí, parte del orgullo y los logros fue cambiar la mezcla del modelo de negocio. Hoy día el 25% de la cartera de Bancoldex es directa. Hace 6 años era prácticamente cero. Entonces, el cambio en el modelo de negocio fue acompañado de un cambio en la estrategia digital. La estrategia digital, lo que le dice a uno ya 25 años dentro del siglo XXI es que hay que usar las herramientas tecnológicas, hay que llegar a los clientes de una manera mucho más próxima. Entonces, todo eso se dio en ese tiempo. Se dio pandemia, cambio de modelo de negocio, digitalización, iniciativas muy bonitas como Neocrédito, que le permiten a cualquier microempresario registrarse y pedir un préstamo. Entonces, todo eso se pudo hacer, pero repito, ¿por qué? Porque estaba la gente correcta, porque estaba la confianza correcta, porque los gobiernos en sus diferentes formas siempre apoyaron. Y una forma de no apoyar es respetar el trabajo. Y el trabajo de Bancoldex siempre fue respetado. Fue respetado por los 2 gobiernos con los que tuve la oportunidad de trabajar, fue respetado por los funcionarios. Entonces, es un ciclo que se cerró, pero es un ciclo que me deja solo los mejores sabores. Momentos de orgullo, sí, momentos de mucho orgullo ahí al final de todo lo que conseguiste. Y tú hablaste un poquito que hay que romper ese esquema tradicional, que precisamente lo que hiciste para aperturar nuevos modelos de negocio, como el que hiciste. ¿Qué fue lo que entonces Javier ha tenido que desaprender en su vida para abrir a nuevas oportunidades de aprendizaje? Yo creo que lo que me ha tocado desaprender es hacer demasiado enfocado en ciertos detalles y en ciertas pequeñeces. Cuando uno ya va asumiendo ciertos roles de liderazgo, tiene que aprender a ver la película completa, tiene que aprender a ver el bosque. Y a veces algunos pecamos, y sobre todo con la formación de abogado, de querer meterse en el detalle. O querer decir, no, es que yo tengo razón porque yo eso lo vi hace 10 años.
ese no es el rol de uno. Entonces uno tiene que desaprender todos los detalles y toda la experticia que lo llevó a cierto sitio. Hay un momento en que uno tiene que empezar a dejarla de lado, porque si no se va a quedar es ahí y no va a entender las aristas todas que tiene una empresa o un negocio o un país o una causa. Entonces, desaprender es raro porque esas herramientas que son las que lo llevan a uno hasta cierto punto, llega un punto en el que uno mismo tiene que decir gracias, pero no puedo seguirme metiendo ahí. Y a mí me pasaba en algunas ocasiones con la formación de abogado, que llegaba hasta el punto de decirle a mis colegas abogados, con todo respeto, yo no lo veo o no lo comparto, pero ustedes son los que saben. Y ahí ya los ponía a pensar de otra manera. Sí. Pero no puede uno meterse a contradecir al experto, porque entonces cae en otro tipo de errores. Pero sabes que es un error que yo veo mucho también en las personas con las que yo trabajo, en todas las mentorías de ejecutivos, de gerentes, y es esa, o sea, esa necesidad de mantener control y descentralizar muchas cosas, porque no se han dado cuenta que entre tú más sueltes y delegues, más abres oportunidad para algo nuevo. Y al final en todas las empresas hay personas que tienen expertise en un área y por eso precisamente están ahí, pero nos cuesta a veces soltar un poquito eso y darle apertura a esas personas que por ahí conocen mucho más, con seguridad tienen mayor capacidad de gestión que la nuestra sobre un tema y entregar. Porque de alguna manera uno dice, no, Marca, yo sin trabajo voy a ser, de un momento a otro ya no voy a ser necesitado acá, y la realidad es otra, porque eso me va a liberar tiempo para hacer algo diferente. Así es. Bueno, ¿qué hace Javier en el tiempo libre? Además de trabajar, porque les digo que a ver, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. No me vas a decir que eres de los que a las 9 de la noche en domingo está trabajando. No. Eso sí es la verdad aquí. No, a ver, yo en el tiempo libre hago deporte. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Juego tenis. Juego Sí. tenis entre 3 y 4 veces por semana. Okay. Me levanto temprano, me levanto normalmente como a las 5 de la mañana. Y si no es tenis, es alguna otra forma de ejercicio. Puede ser trotar. Siempre que tengo la oportunidad, hago caminatas largas. Y trato de movilizarme mucho a pie. Pues, ¿Incluso en Bogotá? si no, en Bogotá. ¿En serio? Claro. ¿Y no te da miedo la seguridad que todo el mundo dice? No, yo no sé, pero todo el mundo dice que es difícil. Pues caminando rápido creo que no sé. Okay. Sí, voy así, pero mira, como un volador no pasa nada. Sí, Okay. sí. No, digamos, o sea, ejercicio, digamos, fuerte, jugar tenis, pero mantenerse en movimiento es como la otra. Por ejemplo, ahorita que venía para acá desde mi casa o donde tenga que hacer, a pie. Y muchas veces yo vivo relativamente cerca al centro andino y Bancoldex queda en el centro internacional. Bien sea que fuera un día sin carro o alguna oportunidad, iba caminando. Pues, sí, bueno, pero es, o sea, es una hora y 10 minutos, 20 minutos caminando, es buen ejercicio. Digamos que me gusta mantenerme como en movimiento. Y también intelectualmente me gusta mucho, siempre estoy al día en prensa, me gusta leer, no tanto como quisiera, pero me gusta leer, o sea que se me va mucho la vida entre trabajar, hacer ese tipo de ejercicio, tratar, aunque no siempre lo logro, de compartir con las personas que uno quiere, con su familia, con sus amigos. Esa la logro un poquito menos, porque las otras dos Eso es muy importante. Pues es que copan más tiempo. Pero de todas maneras, no nos podemos olvidar no. que la familia, Eso las relaciones son un elemento muy importante. Eso es cierto, eso es cierto. Incluso hablaba con una persona este fin de semana que decía, no, es festivo, pero tengo que trabajar. Yo decía, pero ¿cómo tienes que trabajar? ¿Por qué hay que trabajar un fin de semana festivo? Lo que pasa es que esto también suena como a cliché, pero es cierto. Yo no lo tomo como que es que me toca trabajar. Se trata, por ejemplo, de combinar un lunes festivo. Para mí, por ejemplo, leer o hacer cosas de trabajo durante el lunes festivo por la mañana no es que tengo que trabajar. Lo disfruto, lo hago. En el momento en que hay que parar y almorzar o hacer algo, se hace. Entonces, para mí, nuevamente, trabajar no es una obligación. Trabajar es algo que uno hace y disfruta. No, pero claro, la mezcla debería ser un poquito más equilibrada entre todas las cosas que hay que hacer. Pero no, yo disfruto mucho trabajar, disfruto mucho hacer deporte. No trabajo tarde ya. Tarde quiero decir, de trasnochadas, pero sí me gusta planear la semana. Entonces el domingo o el lunes festivo empiezo a pensar, bueno, esta semana que viene, ¿qué viene? Cuando estaba en el trabajo permanente, digamos, esta semana hay junta o hay asamblea, o tenemos que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hoy día pienso un poquito más, bueno, entonces, ¿qué hay que abordar?
Hoy, por ejemplo, tengo la oportunidad de salir de viaje, entonces voy planeando. El domingo lo uso para ponerme al día en cosas, digamos, de actualidad y para planear la semana. Que hay que mover aquí, que hay que... Claro, ya, como el día importante para asegurar que todo funcione bien. Sí. Bueno, y me contabas que te estás haciendo a Venecia. Sí. Tremendo lugar, divino. Mejor dicho, cuando te tomas el cafecito ya te acuerdas de nosotros. ¿Por qué estás yendo a Venecia? Ahora estás en esta fase en la que estás también, estás aportando mucho valor desde tu experiencia en conferencias y contribuyendo con muchos paneles de discusión importantes. ¿Cómo sientes tú un poquito ese rol y ese espíritu que tiene Javier para contribuir, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia, a ese crecimiento, ese desarrollo un poquito más de la sostenibilidad del mundo empresarial? Pues yo he tenido la buena fortuna, como lo hemos hablado acá, de trabajar no solo en Colombia, sino fuera de Colombia. Y el rol en Bancoldex dio para un posicionamiento internacional muy interesante. Aquí en 2023 fuimos anfitriones de la Cumbre Global de Finanzas y de Bancos de Desarrollo. Entonces, esa labor y ese posicionamiento que es reciente, pero que también tiene pues toda una vida de trabajo, hace que afortunadamente me inviten como conferencista o simplemente como interlocutor. Y en esta oportunidad hay una cumbre de finanzas, sostenibilidad y cambio climático en Venecia. Es un evento relativamente pequeño, a puerta cerrada, donde personas que hemos trabajado en finanzas y en sostenibilidad vamos a hablar de cómo mirar hacia adelante en una geopolítica muy diferente a la que hemos conocido. Hoy día vivimos en un mundo multipolar, mientras que los últimos 40, 50 u 80 años han sido un mundo casi que dominado por los Estados Unidos. Hoy día hay diferentes polos. Hoy día está Estados Unidos, está Rusia, está China, el Medio Oriente es un actor muy importante, Brasil, India. Entonces es otro cantar, es otra geopolítica, otros actores, otros intereses. Estamos empezando a ver guerras comerciales, estamos empezando a ver aranceles que se suben porque sí. Estamos viendo compañías tecnológicas que dominan el mundo. Y cómo seguir pensando en que hay un cambio climático que hay que abordar. Hay un problema de cambio climático que no se va a ir porque todo eso está pasando. Entonces, las personas que vamos a participar en este foro, vamos un poco a hablar de eso. Es cómo no perder el ímpetu, cómo no perder el norte, sabiendo que el contexto cambió. Es otro tablero. Otro tablero donde muchas personas creen que el problema no existe, pero el problema sí existe. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de qué hacer, cómo hacerlo, qué elementos hay, qué instrumentos financieros hay para seguir abordando estas causas. Y la respuesta bonita y a priori es que sí hay. Pero hay que buscar y ver, entender mejor. Bueno, yo siempre pregunto la verdad, se trae, pero si no te va a dar opción, te va a preguntar la verdad, solamente la verdad. Okay. Y es con toda esa experiencia que tú tienes y precisamente lo que vas ahora a hacer en este foro y demás, ¿cuál sientes tú que es ese futuro para los empresarios colombianos? Si pudieras decirme, yo que estoy viendo todo el contexto nuevo geopolítico que estamos viendo y más, ¿cuál sientes tú que es como la mayor oportunidad y el mayor problema que tienen los empresarios acá? A ver, los empresarios y las empresas, al final del día, son como la base de la sociedad en sentido económico. Porque de lo que producen las empresas, salen los salarios para los trabajadores, salen los impuestos. Y de los impuestos vive el gobierno y vivimos un poco todos los que recibimos unos programas sociales. Entonces, yo creo que las empresas, hay es cada vez más, y a los empresarios, que valorarlos. Hay que exaltar la labor de los empresarios. Todo el mundo tiende a pensar en el empresario como el que simplemente heredó una empresa o la construyó y hace unas cosas. No, el empresario es mucho más que eso. El empresario es, repito, es la base de la sociedad económicamente hablando. Digamos que sociológicamente o antropológicamente sería la familia, pero a nivel económico y a nivel financiero son las empresas. Las que están listadas en bolsa son las empresas. ¿De quién reciben los recursos cuantiosos y a quién le dan recursos los bancos? A las empresas. Entonces yo creo que primero hay que exaltar la labor del empresario. Cuando a veces uno lee en prensa personas que dicen, oiga, empresarios, es que ustedes tienen que ponerse la camiseta en circunstancias especiales o difíciles como estamos viviendo, honestamente no es justo. Porque a las empresas se les está pidiendo todo, a las empresas se les pide nuevamente que generen puestos de trabajo, que generen impuestos, que además sean puestos justos, que la gente sea bien tratada.
a la empresa y al empresario se le exige todo y no necesariamente se le da ni el reconocimiento ni las herramientas que podría tener. Entonces, hacia adelante, ¿qué quisiera uno? Mucho más apoyo al tejido empresarial. Y aquí otra vez viene a colación el tema de Bancoldex. Hay que fortalecer la banca pública por las razones correctas. Y las razones correctas es llevarle a esas empresas créditos de larguísimo plazo, llevarles periodos de gracia de ya no de 24, sino de 36 meses. O sea, entonces hay que construir y apoyar ese tejido empresarial, valorándolo y llevándolo a muy largo plazo, diciéndole al empresario que sí hay futuro. Porque al empresario lo único que se le dice es, usted no hace lo suficiente, le vamos a subir los impuestos. Y eso no es justo. No haber dicho, yo voto por Javier, donde se lance lo que haya, digo sí, porque yo la verdad ahora lo estoy viviendo y no es fácil, no es fácil realmente emprender, no es fácil crear una empresa, y yo siento que en Colombia en particular es un poquito más difícil, no solamente por toda la dificultad, a veces la gestión que hay, por lo que tú dices, el acceso a créditos. Yo incluso ahora creé una empresa y se los juro, no me han dado ni siquiera una tarjeta de crédito porque todavía no clasifico. Y digo, pero por Dios, ¿cómo entonces financio el mismo crecimiento de la empresa? Entonces yo lo estoy viendo acá en propia y me encanta lo que dices porque creo que hay un ejercicio muy grande que todos nosotros como líderes empresariales tenemos que asegurar, y es cómo realmente elevamos la voz del rol que tiene el empresario o las empresas de nuestro país, porque es una fuente de crecimiento gigante. Ok, me encantó, votemos por él. Bueno, ¿y qué espera ahora Javier en esta nueva faceta? Un poquito después de cerrar ese ciclo Bancoldex tan exitoso, 6 años liderando uno de esos bancos tan privilegiados y tan importantes para el desarrollo empresarial de Colombia. ¿Qué sigue ahora para Javier? Pues un poquito lo que ya hablábamos. Finanzas, desarrollo, sostenibilidad, mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad, pero sobre todo apostarle a Colombia. Colombia es un país extraordinario, con una cantidad de efectos, con unas realidades que uno a veces no entiende. Así como estamos llenos de bondad y de oportunidades, a veces hay una maldad difícil de entender. Ay, no me digas, ¿y por qué es maldadoso el colombiano? No el colombiano, que una realidad, quiero decir. Okay. O sea, pasan cosas horribles en diferentes regiones del país y eso ya se volvió paisaje. Creo que tristemente se volvió paisaje que hay niños reclutados o personas asesinadas. Eso se volvió paisaje y eso no está bien. Yo creo que hacia adelante este debería ser un país que piense que eso está mal. Y que como está mal hay que prevenirlo. Y si no se puede prevenir, hay que tener consecuencias. Okay. Entonces sí me duele un poco a veces que a todos se nos volvió paisaje como lo malo y todo el mundo espera que es que el otro es el que lo tiene que hacer. Todo el mundo piensa que la seguridad es cuestión de la policía o de la fuerza pública, y la seguridad es un poco cuestión de todos. Entonces, hacia adelante, finanzas sostenibles y país. Ok, y creo que nos da un mensaje muy fuerte ahí, es que todos al final somos responsables de construir ese futuro que queremos, ¿no? En la empresa, en el gobierno, en la casa, en nuestra familia, todos tenemos ahí un papel muy importante. Pues estamos llegando al final de este cafecito, y si tú le aconsejaras a personas que hoy ven en ti, por ejemplo, un role model para decir, no, a mí me encantaría, yo no soy abogado, pero me encantaría llegar a ser vicepresidente de la Bolsa de Valores, vicepresidente del Grupo Aval, presidente de Bancoldex, mejor dicho, estar con la pesada de la pesada. ¿Qué tendría que hacer esas personas para llegar hoy a donde Javier ha llegado? ¿Cuál sería ese consejo que les podrías decir? Pues ser role model no creo que lo sea, y no me arrogaría esa competencia, pero creo que también lo comentábamos hace un rato. Para las personas jóvenes hay que enfocarse en hacer bien lo que se haga. Porque durante sus primeros años de carrera o no sé si décadas, las personas tienen que probarse haciendo algo bien. Lo que sea, montando este estudio, tocando guitarra. Hay que ser el mejor en lo que tiene que hacer. Sí, hay que ser el mejor, lo dijiste. Hay que ser el mejor en lo que se hace. Y todos los días levantarse pensando que se va a hacer bien. Uno tiene que llevar a su sitio de trabajo, bien sea virtual, en la oficina, o sea, uno tiene que llevar su mejor ser a la oficina, al trabajo. Entonces, durante un tiempo hay que dedicarse mucho a ser el mejor en lo que se hace. Y como eso genera buenos resultados, pues ya va pasando el tiempo y las personas que aspiran a cargos un poco, digamos, más elevados, van soltando ciertos skills y van adquiriendo otros. Y ahí es donde coaches y mentores y personas que saben hacer eso, pues lo hacen muy bien.
Pero es eso, es un poco levantarse con la mística de hacer las cosas bien. Y creo que también en Colombia se ha perdido un poquito de eso, se ha perdido la mística del trabajo bien hecho porque sí, no por complacer al jefe, no por la remuneración, sino porque es que el trabajo hay que hacerlo bien porque sí. Hace poquito le veía una entrevista a Jerry Seinfeld, pues que ya logró todo, ya logró el éxito, la fortuna, ya lo logró todo, y él decía, digamos, en una entrevista reciente, que cuando él era una persona muy joven en los años 70, no importaba tanto cuánto ganaba alguien, sino qué tan bacano era su trabajo. Y él decía, ojalá las cosas fueran así. Porque en los 70s, por hablar de la década privilegiada, lo que era cool era algo que hacía brillar, algo que le daba a la gente orgullo de trabajo. No era cuánto ganaste, cuánto estás ganando. Hoy día se volvió mucho es cuánto gana. Yo sé, la gente se compara, se perfila. Es por cuánto gana o cuánto gasta, porque hoy día la gente se mide más es por cuánto gasta. Entonces, este tipo que ya lo ha logrado todo, decía eso, volvamos a la época en que el trabajo era chévere porque sí, porque el trabajo era vistoso, porque el trabajo era bacano, porque lo llenaba a uno de orgullo. Entonces, esa me parece que es un poquito la recomendación, y es el buen trabajo porque sí, el buen trabajo porque brilla, el buen trabajo porque como que exalta al profesional y al ser humano. Y de ahí se derivan cosas buenas. Y tú hablaste mucho, esta última pregunta es súper importante, tú hablaste mucho de estar por una causa, de trabajar por una causa, por un propósito. ¿Cuál es el propósito entonces personal de Javier? Ese sí todavía está en construcción. No, ¿cómo así? No, está en construcción. No, está en construcción, no lo sé. Y esa es como la pregunta del millón. Sí. Porque cuando uno habla con psicólogos y con personas un poco dicen, bueno, pero ¿y el propósito de vida? Entonces siempre dicen, no, deme un tiempo. Yo creo que hay una mística alrededor del propósito y a veces tendemos a idealizar eso. Y la realidad es que no hay que idealizarlo porque el propósito evoluciona y uno tiene que encontrar hoy lo que moviliza ese corazón, lo hace feliz y le hace tener ese gusto que tú estás diciendo. Y tal vez en unos años eso va cambiando, se va adaptando un poquito a la etapa en la que nosotros estamos, a la madurez que nosotros tenemos como líderes. O tal vez uno lo va viviendo y no se da cuenta. Sí. Pero yo creo que al final de todo lo que has descrito, siento que tu propósito claramente es trabajar por tu país y asegurar que ese futuro que has estado construyendo para un mejor ámbito empresarial, para que al final el país también pueda desarrollarse mucho más, es parte de lo que a ti te hace feliz y que alimenta tu día a día. Así es. Bueno, pues Javier, me encantó este cafecito, me lo disfruté un montón. Lo mismo digo yo, delicioso el café, muchas gracias. Me quedó rico el café. ¿Con qué te comes el café usualmente? No, normalmente va solo. ¿Solo? ¿En serio? Solo. ¿No le metemos un pan de yuquita, nada así? Pues sí, se da así, pero... Sí, se me atraviesa de pronto. Sí. Bueno, pues me encantó conocerte, muchas gracias, ha sido un privilegio aprender de ti. ¿Algo que le quieras dejar aquí a nuestra audiencia de cierre? No, creo que hemos hablado un poquito de todo y me parece importante es compartir ideas de una manera desprevenida, sencilla, porque al final del día creo que las cosas importantes son así, son tranquilas y son sencillas. Así que gracias y muchas gracias a ti. No, me encantó. Bueno, ya saben, si les gustó, tienen que suscribirse, darle like, compartirlo y no se pierdan todos esos episodios porque es un privilegio poder aprender de líderes como Javier, líderes que nos inspiran y que claramente nos motivan a seguir apostando por nuestro país. Un abrazo y nos vemos en el próximo Café Éxito. Chao, chao.